Buenos días. Cuando me digáis los cámaras, si estáis, ¿empiezo? ¿Sí? Perfecto. Buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, que a continuación les informará sobre asuntos de su competencia. En la sesión de hoy hemos aprobado la convocatoria de una importante ayuda para garantizar la gratuidad en el uso del transporte público por carretera en Extremadura. Para ello, vamos a invertir en la denominada tarjeta SATE 6,6 millones de euros, un 50% más que el presupuesto del año pasado. Este abono de transporte gratuito beneficiará a todos los ciudadanos empadronados en Extremadura que realicen desplazamientos en las líneas regulares de autobús con origen y destino en la región. Es el único requisito, el empadronamiento, único requisito, insisto, para acceder a esta subvención del 100% del precio del billete para transportes de trayectos de carretera públicos. Eso sí, los usuarios deberán contar con la tarjeta SATE que pueden solicitar vía telemática en la sede electrónica de la Junta o de manera presencial en las oficinas de registro público. Con el aumento de esta partida presupuestaria en estas ayudas de fomento a la movilidad, prevemos emitir 35.000 tarjetas SATE más que en el 2023, pasando de 152.000 titulares de la misma a 187.000 aproximadamente. La actual convocatoria se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año e incluye mayores controles para garantizar el buen uso del abono transporte. Así, se sancionará a los usuarios que reserven un billete y finalmente no realicen el viaje sin haberlo anulado previamente. Otro asunto. Por otro lado, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha informado al Consejo de Gobierno de que mañana miércoles saldrá a licitación el servicio de los 5 puntos de encuentro familiar que hay en Extremadura. Les anuncio que vamos a duplicar el presupuesto de este contrato hasta llegar a los 1,2 millones de euros durante 24 meses. Este recurso social sirve para garantizar el derecho de todos los menores a que se cumplan los regímenes de visitas, a pesar de que se den situaciones de conflicto entre sus progenitores o entre estos y los propios menores. Estos puntos permiten mantener esos encuentros familiares en espacios neutrales y bajo la supervisión del personal acreditado, en los casos en los que sea necesario para prevenir cualquier situación de violencia. Como les digo, este miércoles 9 de abril se publicará la licitación en la plataforma de contratación del sector público. El aumento del presupuesto responde a la necesidad de mejorar la calidad de dicho servicio que se viene prestando a través de estos puntos de encuentro familiar, haciéndolo más ágil y más rápido en el acceso para los usuarios. En concreto, en Extremadura se encuentran en Badajoz, Mérida, Don Benito, Cáceres y Plasencia. Entre las novedades, destacar que en Don Benito se duplica el número de horas semanales que se presta este servicio, de manera que pasan de 10 horas a 20. En Plasencia, las 20 horas semanales actuales suben a 25 y en Badajoz y Cáceres habrá 35 horas que se repartirán durante 5 días a la semana, de miércoles a domingo, frente a los 4 días de apertura que había actualmente. Además, excepto el jueves, el servicio se prestará en horario de mañana y de tarde. Mientras, el punto de encuentro familiar de Mérida tendrá 25 horas y abrirá la mañana de los domingos. Esto también es algo nuevo y favorecerá que haya más oportunidades de visita entre familias aprovechando los días festivos. También dentro de las competencias de la Consejería de Salud y Servicios Sociales hemos autorizado la contratación del servicio de atención educativa especializada a menores con discapacidad intelectual tutelados por la Junta de Extremadura en 2 centros de integración, uno ubicado en Badajoz y el otro en Villanueva de la Serena. Vamos a destinar 1,7 millones de euros para ofrecer 12 plazas hasta 2026 a niños con discapacidad intelectual entre 7 y 18 años. En la actualidad, el servicio de ambos centros está prorrogado hasta el 22 de agosto de 2024. El objetivo es el
el acogimiento residencial de estos menores que requieren una atención formativa específica. También se les garantizan los tratamientos y programas de habilitación funcional que sean necesarios en cada caso para fomentar su desarrollo, así como lograr el máximo grado posible de autonomía personal y de integración social. Por mi parte es todo esto. Le cedo la palabra al consejero. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Hoy he informado al Consejo de Gobierno de las ayudas para compensar los efectos provocados por la inflación destinada a empresas y autónomos, y es el motivo un poco de mi comparecencia. Es una medida contemplada en el programa electoral Habla Extremadura, elaborado, como sabéis, desde la escucha ciudadana y que es la hoja de ruta del Gobierno de María Guardiola. A partir del último trimestre de 2021, los precios se vieron incrementados a un ritmo acelerado en España y en Extremadura la media anual de la variación del IPC, del índice de precios al consumo, para el año 22 respecto al 21 fue del 9%, dato muy por encima del 2% considerado como saludable por el Banco Central Europeo para el equilibrio económico. Las ayudas que hoy damos a conocer y que pertenecen a la Dirección General de Empresa de la directora Celina Pérez, que nos acompaña, pretenden reducir el impacto negativo de los efectos de la inflación en el tejido empresarial de Extremadura, evitando que afecte a la competitividad de nuestro tejido empresarial. Se trata de una partida económica para el presente ejercicio 24, con una dotación presupuestaria de 6.250.000 euros a financiar con fondos propios de la comunidad autónoma. Estas ayudas recogen unas subvenciones a fondo perdido dirigidas a financiar el incremento de los gastos de aprovisionamiento que han sufrido las empresas en el ejercicio 22 respecto al 21 y que, como consecuencia de ello, se ha producido a su vez una minoración de resultados de explotación alcanzados respecto a ambos ejercicios. El importe de la ayuda a conceder será el 40% del incremento producido entre los gastos de aprovisionamiento del ejercicio 22 y los declarados en el ejercicio 21, hasta un límite máximo del 40% de la caída de resultados del año 22 respecto al año 21. Y, en todo caso, la cuantía de ayuda será, como mucho, de 20.000 euros por empresa. Los beneficiarios serán empresas con domicilio fiscal y centro productivo en Extremadura, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos trabajadores autónomos de prácticamente todos los sectores empresariales, a excepción del sector primario y otras actividades restringidas por la normativa comunitaria y que cumplan con los siguientes requisitos: que las empresas o autónomos hayan sido creadas con anterioridad al 1 de enero de 2021, que la facturación, tanto en los ejercicios 21 y 22, no supere los 3 millones de euros y, como decía al principio, pues que los gastos de aprovisionamiento del año 22 hayan sufrido un incremento de al menos un 9% respecto al 21, que es el incremento interanual medio del índice de precios al consumo. Y también que los resultados de explotación del 22 hayan sufrido una disminución de al menos un 9% respecto al 21. Es decir, que se haya incrementado un 9% los costes y se haya decrementado un 9% el resultado de explotación. Sí quisiéramos destacar muy especialmente que, en este caso, estas ayudas se van a conceder exclusivamente con una solicitud. Los beneficiarios no van a tener que presentar a priori ningún documento, solamente una declaración responsable y una solicitud de haber sufrido los efectos de la inflación y una solicitud. Nosotros estamos ya negociando con la agencia tributaria, vamos trabajando con ellos para que nos proporcionen dichos datos, así que esperamos la colaboración del Ministerio de la señora Montero y a priori no solicitaremos ningún documento, salvo que finalmente no consigamos interconectarnos, que esperamos hacerlo, y de ese modo continuemos con la simplificación administrativa. El impacto que esperamos tener es llegar a más de 600 empresas y autónomos de la región, mejorando su situación financiera de modo que puedan compensar los efectos negativos provocados por el aumento de la inflación, y esperamos
que las empresas beneficiarias pertenezcan a los siguientes sectores. Al sector industrial el 50%, transporte y logística un 15%, construcción un 10%, hostelería y restauración un 10% y resto de sectores de actividad un 15%. También sí me gustaría detallar que hemos informado de manera previa a la patronal y a las asociaciones de autónomos de este nuevo programa y, en definitiva, pues desde el Gobierno de María Guardiola cumplimos con el compromiso adquirido con los extremeños y estamos convencidos de que estas ayudas, junto con la entrada en vigor del Decreto de Ayudas para el Empleo Estable y reducción de costes laborales, así como el Decreto de Ayudas para la consolidación del autoempleo, el de modernización para autónomos y otros ya presentados como el Cheque Exporta y que seguiremos presentando en breve, redundarán en mejorar la situación económica de Extremadura. Y por mi parte, pues quedo a vuestra disposición para las posibles preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Con respecto a las sanciones que incluye la tarjeta SATE, quería saber si puede especificar un poquito las cuantías, cómo se van a calcular. Sí, cuando se realicen 3 reservas de billete y no se utilicen finalmente y no se hayan realizado las pertinentes cancelaciones, se desactivará al usuario esta tarjeta y no podrá seguir haciendo uso de la misma para hacer reservas anticipadas. Sí podrá volver a solicitarla si lo desea, pero en el momento en el que haya 3 cancelaciones, 3 reservas en las que no se haya asistido, se desactiva. Sí, buenos días a los dos. ¿A partir de cuándo se puede pedir ya la tarjeta SATE y a partir de cuándo se pueden presentar esas solicitudes para solicitar esta ayuda a la inflación? Pues el SATE, una vez que aparezca la convocatoria en el DOE, y como les decía, se puede hacer la solicitud telemáticamente o presencialmente, pero en el momento en que aparezca, que va a ser en breve, publicado en el DOE, será cuestión de días. Por mi parte, gracias por la pregunta. En estos días, en esta semana, subiremos al portal de transparencia la orden y esperamos aproximadamente en un mes, mes y medio, que se abra el plazo. En todo caso, anunciaremos la publicación de las bases y la publicación de la convocatoria y prevemos que la convocatoria esté abierta solamente durante un mes. Le daremos la máxima difusión posible, dado que lo que queremos es hacer llegar los fondos cuanto antes a las empresas. Entonces, aproximadamente en mes y medio se abrirá la convocatoria y estará abierta durante un mes. Pero iremos informando tanto cuando se apruebe en Consejo de Gobierno las bases como cuando se apruebe la convocatoria. Hola, buenas. Consejero, yo quería que explicara un poco qué son los gastos de aprovisionamiento, que son solamente materiales para el trabajo o también entra equipamiento. A ver, en gastos de aprovisionamiento a priori entran los gastos de explotación de la sociedad, es decir, no podemos repercutir ahí un incremento porque se haya comprado una maquinaria, una amortización de maquinaria, pero sí pues aquello que se ha visto incrementado por el efecto de la inflación, es decir, la factura de la luz, la factura del agua, la factura del gas. Intentamos combatir la subida de precios en el mercado. Llegaremos hasta el detalle que nos permita la interconexión con la agencia tributaria y a priori pues, vamos a sacar los datos de gastos y de resultado de explotación de la información que nos proporciona la agencia tributaria. Entonces, no sabemos exactamente hasta qué detalle podemos llegar. No queremos volver locos a las empresas y autónomos. O sea, queremos conceder la ayuda de una manera rápida y automatizada y en principio son los gastos de la cuenta de explotación que no correspondan a amortización de equipamiento, entiendo. ¿Nada más? Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias.